El día de ayer en el servicio, por gracia y por misericordia de Dios, me tocó a mí dar el mensaje, dar la palabra de Dios. Y en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 1, versículo 2, estuvimos hablando ayer un poco sobre esto. Dice así: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Señor me decía que hay mucha gente que está así, que hay mucha gente que su vida está desordenada y vacía. Porque de igual forma ayer en el mensaje el Señor también nos dijo que yo los encontré así a ustedes, con una vida desordenada y vacía. Y poco a poco yo fui moldeándolos, fui ayudándolos, fui añadiendo lo que tenía que añadir. Pero cada persona que está sobre este planeta, si no conoce a Cristo, si no conoce a Dios, tiene una vida desordenada y vacía. Pero más abajito dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y hoy es cierto que el Espíritu de Dios se mueve sobre toda la tierra, que el Espíritu de Dios está ahí en todo lugar. Y cuando tú aceptas a Cristo, cuando uno le hace la invitación de aceptarlo a Él, de decirle: Señor, yo reconozco que he pecado. Señor, yo reconozco que he andado en malos caminos. Y ahora yo quiero seguirte. Yo quiero seguir al Dios vivo. Aquel que he escuchado que ha muerto en la cruz del Calvario por mí. Que pagó el precio por mis pecados. Cuando tú le dices eso, el Espíritu de Dios viene y mora en ti. Porque cuando haces esa declaración, por muy pocas palabras que parezcan, haces una declaración muy grande. Porque dice que nuestra boca, nuestros labios, dice que pueden dar vida y pueden dar muerte. Imagínate a cuál tan plenitud puedes llegar las palabras que tú digas. Y si tú declaras esas palabras, si tú le dices a eso, el Señor va a empezar a ordenar tu vida. Porque en el capítulo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz. Y cuando llega la luz, sabemos que llega Cristo a nuestra vida. Y vio Dios que la luz era buena. Cuando yo leo esto, yo me imagino al Señor Jesucristo. Yo veo, sí, se puede entender claramente que habla sobre la formación de la tierra. Pero cuando yo veo acá, el Señor me instaba y me decía: tienes que continuar el mensaje. Tienes que continuarlo. Porque ayer me derramé y lloré en pleno servicio, en plena predicación. No podía parar de llorar, no podía dejar de llorar. Quería parar, pero era una presencia tan hermosa que agarró, me tumbó de rodillas. No podía estar de pie. No podía estar de pie. Y aquel que vea el mensaje se va a dar cuenta de que yo no lo hice porque lo quise hacerlo. Fue Dios quien puso esa palabra en mí y como que atravesó lo más profundo de mi alma y de mi espíritu. Y me quebrantó. Y el Señor me decía: así los he encontrado, desordenados y vacíos. Una vida desordenada. Yo he tenido una vida desordenada, de alcohol, de drogas. Una vida vacía, por más que yo lo quería llenar con cosas, con auto, con casa, con cosas quería llenarlo. No podía, con ropa, con mujeres. No podía llenar ese vacío. No podía. Y cada vida de este planeta, si no tiene a Cristo, está en estas condiciones que se encontraba el mundo en aquella época. Pero con la palabra de Dios, con la voz de Dios, suceden grandes cosas. Porque Dios después dijo:
sea la luz. Y fue la luz y era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Cuando aceptamos a Cristo, Dios nos separa de las tinieblas. Hay unas tinieblas que aún viven en nosotros. Va a sonar algo como blasfemo, pero es cierto. Hay unas tinieblas que aún viven en nosotros. Y esa es nuestra carne. Esa es nuestra carne. Con el pecado con el que nacemos. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, Él nos regaló la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Él me dijo, yo tomé muchas vidas en la Biblia que estaban desordenadas y vacías. Tomé a Rahab, la ramera. De ahí proviene la descendencia de nuestro amado Señor Jesucristo. De Rahab, la ramera. Tomé a Ruth. Tomé a Ruth, alguien que no pertenecía al pueblo. Era una moabita. Tomé a Ruth. Y así, si vemos a lo largo de la Biblia, hay muchas personas con las que Dios trabajó. Trabajó con Pedro. También tenía una vida desordenada y vacía. Recuerda que yo te dije hace un momento que aquel que no tiene a Cristo se encuentra como se encontraba la tierra en el principio, desordenada y vacía. Así que por ende nadie puede decir que era bueno o que era esto o el otro, porque el Señor Jesucristo mismo, cuando le dijeron maestro bueno, y Él dijo no, bueno solo Dios. Y Pablo dice en una de sus epístolas, dice que no hay justo ni aun uno, y aquel que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Así que todos aquellos nos encontramos en estas condiciones. Pero hoy Dios quiere cambiar eso de ahí. Hoy Dios quiere subir a otro nivel. Quiere entrar en tu vida y empezar a trabajar así como formó la tierra. Que poco a poco iba añadiendo. Aquí también nos damos cuenta que el Señor primero manda su palabra y dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Vemos que el Señor primero empieza a ordenar nuestra vida. Empieza a ordenar nuestra vida primeramente. Él empieza a ordenar y a llenarla de su amor, de su presencia, de su benignidad. Empieza a llenarnos de lo que es Él, de lo que es Dios en sí. Empieza a llenarnos y de ahí luego más adelante vemos que empieza a añadir los frutos, las hierbas, los árboles que dan fruto. Eso quiere decir que el Señor primero empieza a ordenar tu vida, luego va a añadir los alimentos, luego va a añadir lo que necesitas para vivir, para que no te falte nada y para que te enseñorees sobre lo que Dios quiere que tengas en tu vida. Y esto es a lo que Dios nos quería llevar. A que Él nos pueda transformar, así como transformó la tierra en 7 días. Que nos transforme nuestras vidas, que transforme a nosotros, a cada uno de nosotros, conforme a su voluntad. Dice que vamos siendo perfeccionados cada día. Dice que vamos siendo perfeccionados. Y al último, cuando termina Génesis 1, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. El Señor ayer así nos decía, que en el transcurso yo los voy formando. Yo los voy formando en el transcurso de su vida. Yo los voy formando. Aunque ustedes crean que tengan dificultades, que tengan cosas, yo los voy formando. Para cuando después lleguen al momento de partir. Y todo lo que haya hecho en nuestra vida, Dios pueda decir: y vio que era bueno en gran manera. Y vio que era bueno en gran manera. Ese es el Dios que yo te quiero presentar. Aquel
que puede tomar algo desordenado y vacío y puede formar algo hermoso, algo bello, algo completo, algo para el beneficio de la humanidad. Porque ciertamente cada persona tiene un propósito aquí en la tierra. Cada persona está destinada para algo en específico. Nadie puede decir yo no sirvo para nada. Yo no sirvo para esto, yo no sirvo para aquello. Nadie lo puede hacer. Porque Dios ha destinado para cada persona, tiene un objetivo principal aquí en la tierra, tiene un propósito, el cual lo descubrimos si empezamos a escudriñar las escrituras, si empezamos a tener una relación con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Si podemos tener esta relación continuamente con ellos, Él empieza a revelarnos el propósito que tenía en nuestra vida. El apóstol Pablo dice que desde el vientre de su madre, dice que Dios lo había llamado para estas cosas. Pero vemos que el apóstol Pablo era un asesino antes de ser el apóstol Pablo. Se llamaba Saulo. Era un asesino y perseguía a la iglesia. ¿Y cómo él puede decir que desde el vientre de su madre lo había llamado para esto? Podemos entender que es cierto que Dios lo había llamado desde el vientre de su madre para todas las cosas que Dios había preparado para él. Pero él estaba en un camino incorrecto. Él estaba en un camino que Dios no había preparado para él. Él había tomado su propio camino. Él había tomado su propio rumbo, sus propias sendas. Pero Dios un momento llegó a su encuentro y de igual forma lo encontró desordenado y vacío, luchando por una causa la cual no tenía sentido. Y Dios le dijo: yo soy Jesús al quien tú persigues. Y de ahí la vida del apóstol cambia rotundamente, aunque en su trayecto a lo largo de las epístolas que él escribió, él también muestra su debilidad, su carnalidad, y que luchaba contra la carne. Él decía: yo golpeo mi carne. Después decía: más no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Después también decía: he aquí yo queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Decía: con el espíritu sirvo a Dios, pero con la carne sirvo al pecado. Sino que Pablo iba siendo perfeccionado, como dice Génesis 1. Iba siendo formado a la voz y a la voluntad de Dios. Cuando él llegó a conocer la voz de Dios, cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, él cambió totalmente. Y ahí fue cuando Dios separó la luz de las tinieblas que había en Pablo. Pero él seguía luchando. Seguimos luchando. Esta es una lucha ardua, una lucha diaria. No hay cuando podamos terminar más que cuando partamos con Dios. Ese es el único momento, cuando se acabe la lucha. Porque Pablo dice: he corrido la carrera de la vida y ahora me espera mi corona. Hay algo bien cierto y bien claro, que uno no va a dejar de luchar nunca, hasta el momento en que partamos. Podemos equivocarnos, podemos cometer grandes errores, podemos hacer hasta lo innombrable o lo impensable. Pero hoy Dios quiere decirte que es solo parte de tu formación. El Señor Jesucristo dijo que no ha perdido ni uno de los que Dios le dio, excepto el hijo de la perdición. Yo me aferro a esa promesa. Yo me aferro a esa palabra cuando oró en Getsemaní. Así que lo que yo pueda hacer
o los errores que pueda cometer. Si yo tengo disposición de seguir a Dios, y Él ve el sacrificio y todo lo que me cuesta, y la lucha día a día, Él va a ir perfeccionando. Él va a ir perfeccionando. Porque también dice en su palabra: ¿quién me apartará del amor de Dios? Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho. Nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Fuimos comprados con precio de sangre, el precio más alto que puede pagar. Yo digo, la salvación es tan costosa, es tan cara, que nadie puede pagarla. Y la única forma de obtenerla es por gracia. Es por gracia. Es por gracia de Dios. Llévate esto en tu corazón. Sé que por ahí hay muchos con una vida desordenada y vacía, que no han podido llenarlo con nada, que se han llenado de cosas, de lujo, pero siempre hay un vacío. Hay un vacío en tu corazón, que cuando llega la noche te sientes solo y no le encuentras sentido a tu vida. Aquellas personas que han querido quitarse la vida, aquellas personas que han querido tirarse un tiro en la cabeza, aquellos que se han querido ahorcar, tirarse de un puente, tomar veneno. Has tenido mucho dinero, y a lo largo de la historia de la humanidad vemos grandes artistas con mucha fama y mucho dinero, y terminaron suicidándose, quitándose la vida. La fama, el dinero y la fortuna nos llenan aquel vacío que ha sido destinado para Cristo Jesús. Yo le digo así. Yo le llamo que hay un vacío en nosotros, en cada persona que no ha aceptado al Señor Jesucristo, que es exclusivamente para Él y para el Espíritu Santo y para el Padre. Son uno mismo. Hay un vacío en tu corazón, en tu vida, en esa vida desordenada que llevas. Hay un vacío el cual solo lo puede llenar Cristo Jesús. Y en esto hoy yo quiero que tú reflexiones y, como al principio del mensaje, le digas: Señor Jesucristo, he escuchado hoy a aquel muchacho que tú puedes ordenar y llenar mi vida, porque aquí la tierra, vemos que la tierra estaba vacía y Dios la empezó a llenar con cosas. Y dile así: Señor Jesucristo, yo tengo una vida desordenada y vacía, y sé que hay un espacio específico para ti, el cual, si te acepto, el cual, si yo me entrego a ti, tú puedes llenarlo. Y tú puedes llenar ese vacío y de ahí llenar todo mi ser de ti.
Dile, yo reconozco que he pecado y he andado en malos caminos. Yo reconozco que nada de lo que he hecho es bueno. Pero he escuchado también que has muerto por mí. Y que a través de tu sacrificio y tu muestra de amor en la cruz del Calvario pueden perdonar mis pecados porque tú los pagaste. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y de ahora en adelante te pido que me guíes y dirijas mi vida. Que yo quiero servirte con amor. Y que al igual lo que he escuchado, que empieces a llenar ese vacío que hay en mí con las cosas que tú quieres, con aquello que tienes destinado para mí. Si has hecho esta pequeña y esta corta oración, hazla tuya. Si quieres, repítela. Si quieres, con tus propias palabras. Yo sé que Dios va a tomar en cuenta todo esto. Y con esto de acá, yo quiero terminar. Y permíteme orar antes de irme. Señor, te pido por cada persona que en este momento ha escuchado tu palabra. Te pido que los bendigas, Señor, y que empieces a llenar su vida, Padre, de las cosas con las que tú quieres. Que empieces a añadir lo que tengas que añadir, Padre. Que tú seas de bendición para su vida. Y Padre, te pido que los guíes. Guíalos, Padre, y envuélvelos en tu amor, Padre. Sedúcelos con tu palabra. Sedúcelos con tu presencia, Padre. Haz lo que sean dependientes de ti. Que te amen y que tengan necesidad diaria de ti, Padre. Y aquellos que tienen los corazones destrozados, los corazones rotos, Padre, confórtalos. Confórtalos y llénalos de tu amor y de tu misericordia, Padre. Llénalos, Señor. Guíalos, instrúyelos. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Será hasta un próximo video. Dios los bendiga y que el Señor me los guarde.